Hola chicos, buenas tardes. En este video vamos a estar trabajando con una función cuadrática. Les comento que una función cuadrática es un polinomio del tipo a por x al cuadrado más b por x más c, donde a, b y c pertenecen a los reales, pero a tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué tiene que ser distinto de 0? Porque si nosotros tuviésemos un 0 acá, fíjense en este término, 0 por x al cuadrado nos va a dar 0, por ende este término se nos iría y solamente nos quedaría bx más c, o sea, una función lineal. Dejaría de ser una función cuadrática, ¿sí? Entonces, vamos a tener un polinomio de grado 2. Fíjense que el exponente más alto es 2, por eso el polinomio es de grado 2, ¿sí? Donde, insisto, a tiene que ser distinto de 0 para que sea función cuadrática. Fíjense que b y c no tienen otra restricción, si no tienen ninguna restricción. Pueden tomar cualquier valor, incluso el 0. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, ax, que es el nombre de nuestra función, va a ser 3x al cuadrado más 5x más 2. Identifiquemos quiénes son a, quién es b y quién es c. A, b y c en nuestro ax, ¿sí? A va a ser el número que esté acompañando el coeficiente, hablando apropiadamente, el coeficiente que acompañe a nuestro x al cuadrado. En nuestro caso, el 3. Solamente el número con su signo, ¿sí? No es que voy a poner 3x al cuadrado. Ojo con esta parte. Bien. B, si comparamos, es el número que está acompañando el término lineal. En nuestro caso, 5. Y C es el término independiente, o sea, 2. Perfecto, vamos con un segundo ejemplo. Bx es igual a 7x más 2x al cuadrado. Fíjense que en este ejemplo tenemos dos términos. Si yo separo en términos, tengo dos, ¿sí? Y una función cuadrática tiene 3. Quiere decir que esta función, que es cuadrática, está incompleta. Y no solamente está incompleta, ¿sí? Porque me falta un término, sino que además está desordenada. ¿Por qué? Fíjense, para que haya un orden tiene que ir o bien de mayor a menor, si tenemos en cuenta los exponentes, fíjense en nuestra forma general, el exponente más alto es 2, que va a ser el primer término que aparece. El siguiente, que es del término lineal, es 1, por más que no esté escrito, ¿sí? Es un término lineal. Y el del término independiente es 0, por más que no esté escrito. ¿Por qué no se escribe? Porque x a la 0 me da 1, y c o cualquier número por 1 sigue siendo ese valor. Entonces no es necesario escribirlo. Uy, borré de más. ¿Sí? No es necesario escribirlo, pero no quiere decir que no exista. Ojo con esto. Entonces, eso para tener en cuenta el orden, de mayor a menor, 2, 1, término independiente, que dijimos que es x a la 0. Y en este caso aparece al revés, ¿sí? Está ordenado primero la parte lineal y después la parte cuadrática. Y además me falta un término, ¿sí? Dijimos, tengo parte lineal, tengo parte o término cuadrático, me falta el término independiente. ¿Cómo lo voy a completar y a ordenar? Dijimos, puede ser o de mayor a menor o de menor a mayor, ¿sí?
Yo lo utilizo de mayor a menor, pero si ustedes saben identificar bien los datos, es indistinto si es de mayor a menor o de menor a mayor, ¿sí? Entonces, 2x al cuadrado va a ir como primer término, más 7x como segundo término, 2, 1, y nos falta el término independiente, que al no estar, vale 0. Justamente la ausencia del número la represento con el 0, ¿sí? Entonces, ahora sí, el polinomio va a estar completo, porque ahora tiene los tres términos, y ordenado, porque sus exponentes vienen de mayor a menor. Bien. Otro ejemplo de otra función cuadrática que sea incompleta podría ser 10x al cuadrado más 5. ¿Sí? Vamos a dificultar, vamos a agregarle un signo menos para que vean que también incluye el signo. Si nosotros queremos comparar con nuestra función inicial, ¿sí? Con la forma general, tenemos un término cuadrático, que es menos 10x al cuadrado, y un término que es independiente, que no tiene x, ¿sí? Que vendría a ser o corresponde a nuestra c. Pero no tenemos un término lineal, que es el que nos falta. Entonces, ¿quién va a ser A? El término o el coeficiente principal, ¿sí? O el coeficiente que está acompañando el número que está acompañando a mi término cuadrático, ¿sí? A mi x al cuadrado. Entonces va a ser solamente el número 10 negativo. B, que no está, dijimos lo vamos a completar con 0, y C, que es nuestro término independiente, es 5. ¿Sí? Y si lo queremos escribir de manera completa y ordenada, menos 10x al cuadrado más 0 de x, insisto que es 0 y no 1, porque no está, ¿sí? No tenemos un valor de b, más 5. Bien. La función cuadrática va a tener una representación gráfica, ¿sí? Esa representación gráfica, vamos a hacer un ejemplo bien completo después, no se preocupen, pero más o menos para que vayamos chusmeando. Esta representación gráfica es una parábola, ¿sí? Es una línea curva, que fíjense, tiene una rama que va decreciendo, llega hasta un punto, ¿sí? El punto más bajo, y después empieza a crecer. Esta línea curva, ¿sí? La atraviesa una línea recta, vertical. ¿Sí? Espera que me queda media torcida, ahí está. Y esa línea vertical se llama, vamos a cambiar de grosor, perfecto, eje de simetría. Esta línea recta me va a estar dividiendo en dos partes simétricas, en dos partes iguales a mi parábola. ¿Sí? Esta línea curva se llama parábola. Vamos a anotar. ¿Sí? Si yo lo hiciese en una hoja, este es el eje X, este es el eje Y, lo hiciéramos en una hoja y dobláramos por esta línea, ¿sí? Por el eje de simetría, vamos a poder hacer coincidir todos los puntos de esta rama derecha con los puntos de la rama izquierda. Después, insisto, vamos a ver un ejemplo bien completito de cómo poder graficar una función cuadrática y qué elementos necesitamos para poder graficar dicha función cuadrática. ¿Sí? Bien. Entonces, esta parábola va a tocar a mi eje X, en este ejemplo, en dos lugares.
Digo en este ejemplo porque se pueden dar distintas situaciones. Puede ser que toque en dos lugares, en un lugar, o que no lo toque. ¿Sí? Esta intersección entre el eje X y mi parábola son las raíces. Raíz 1 o X1, raíz 2 o X2. ¿Sí? Insisto, se pueden dar otras situaciones, a ver si vamos a hacer un ejemplo chiquitito, donde tengamos nuestra parábola que toque solamente en un punto, ¿sí? O bien que no toque en ningún punto, ¿sí? Pero bien, cuando toca al eje X, cualquier función, no solamente la función cuadrática, cuando toca al eje X, quiere decir que la imagen vale 0. Solamente me corrí o a la derecha o a la izquierda, depende del gráfico, sobre el eje X. No subí ni bajé respecto al eje Y, ¿sí? Entonces, su imagen va a valer 0. Voy a tener valores del dominio, o sea, de X, pero no de la imagen. Bien, fíjense que la intersección del eje de simetría con mi parábola se van a tocar en un punto, va a ser este punto que está acá, ¿sí? Y este punto va a tener coordenadas X e Y y se va a llamar vértice. Justamente el vértice va a ser o el punto más bajo de mi parábola, si mi función es cóncava, si mi parábola es cóncava, o mi función, o va a ser el punto más alto si mi función es convexa, si mi parábola es convexa. Ahora vamos a ver cuándo es una y cuándo es la otra. Pero decía que esta intersección entre el eje de simetría y la parábola es este punto que está acá y que se llama vértice. Como decía hoy, tiene coordenadas tanto en X como en Y. ¿Sí? Bien. También les comentaba que la parábola puede ser cóncava, o sea que sus ramas vayan hacia arriba. Y este formato me lo va a determinar el valor de A. Si A es mayor que 0, mi parábola es cóncava. ¿Sí? Si A es menor que 0, mi parábola va a tener las ramas hacia abajo. ¿Sí? O sea que va a ser convexa. ¿Sí? Insisto, A no puede ser 0, dijimos hoy, así que A puede ser o mayor o menor que 0, puede ser un número positivo o puede ser un número negativo. Por ejemplo, en A de X, A, fíjense que vale 3, por ende el formato de mi parábola va a ser con las ramas hacia arriba, va a ser cóncava. En C de X, ¿sí? En este tercer ejemplo, A vale menos 10, por ende es menor que 0, así que mi parábola va a ser convexa. Cuando la tenga que graficar, voy a tener este formato. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para poder graficar una función cuadrática? Como mínimo, digo como mínimo porque pueden ser que necesitemos otras cosas. Voy a borrar esta parte. Pero no es mucho más que los elementos que se ven ahí en nuestro gráfico. Necesitamos el vértice, necesitamos el eje de simetría, y necesitamos las raíces, ¿sí? Si tiene 2, 2, si tiene 1, 1, si no tiene, ya veremos. Bien, y creo que nada más, ¿sí? Creo que no me estoy olvidando de nada. Algo que también nos puede guiar,
si queremos hacerlo con más exactitud a la parábola, es el término independiente. Justamente el término independiente, ¿sí? Nuestro C, nos va a estar indicando en qué valor mi parábola, a ver, va a salir un poquito fea, pero bueno, con mucha imaginación. La rama sigue creciendo, ¿sí? Bueno, decía que el término independiente me va a estar indicando en qué valor mi parábola va a tocar al eje Y. Este es el eje Y, este valor es C. ¿Sí? En nuestro primer ejemplo era de X es 2, quiere decir que va a tocar en 2 al eje Y, ¿sí? En B de X va a tocar en 0, va a tocar por acá. En C de X va a tocar en 5, ¿sí? Pero, ¿qué información podemos sacar de C? Que va a ser el lugar donde toca al eje Y, ¿sí? Justamente su dominio, ¿sí? Va a ser 0. Yo en X, fíjense que no me corrí para la izquierda, perdón, ni para la derecha. Entonces la parte de X va a ser 0. Si X vale 0, este primer término se me va, el segundo término se me va, solamente me queda el valor de C. Por ese motivo es. Entonces también podemos agregarlo a la lista ordenada al origen. Que es nuestro valor de C. Si no hay otra manera de buscarlo. Bien, vamos a hacer un ejemplo bien completo y después les voy a dar algunos tips. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual 2x al cuadrado menos 2x más 40. ¿Sí? Esta es nuestra función y queremos graficarla. Queremos ver cuáles son las raíces, queremos ver cuál es el vértice, ¿sí? Queremos ver todos esos elementos que necesitamos para poder graficarla. Dijimos, vértice, raíces, eje de simetría y ordenada al origen. Con estos 4 elementos ya podemos graficar nuestra parábola, ¿sí? Bien, primero entonces necesitamos identificar quién es A, B y C. Siempre. A, B y C. Recordemos que A va a estar acompañando al término cuadrático, ¿sí? Va a ser el número que acompaña al término cuadrático. Si quieren pueden comparar con la forma general, f de x igual a x al cuadrado más bx más c, ¿sí? A va a ser nuestro 2. B va a ser 2 negativo, ojo que incluye el signo. Y C va a ser nuestro valor 40. Tenemos A, B y C. ¿Por qué digo que necesitamos identificar quién es A, B y C? Porque nos van a ayudar para poder encontrar el vértice, las raíces, el eje de simetría, ¿sí? La ordenada del origen ya la tenemos acá, sabemos que es el valor de C. Bien, arranquemos por el vértice. Primero, vértice. ¿Cómo vamos a encontrar? Recordemos que es un punto que tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. ¿Sí? Una coordenada en X que me va a estar indicando cuánto me tengo que correr, si hacia la derecha o hacia la izquierda sobre el eje X, y una coordenada en Y que me va a estar indicando cuánto tengo que subir o bajar sobre el eje Y. ¿Sí? Bien. La coordenada en X, la X del vértice, la vamos a encontrar con una formulita que es menos B dividido 2 por A. Fíjense que acá necesitamos B y necesitamos A. Por eso es importante como
Primer paso, identificar quién es A, B y C, siempre, ¿sí? ¿Y cómo vamos a buscar la imagen una vez que obtenemos esta X? Recuerden que es un punto, ¿sí? La imagen, o sea, la Y del vértice, la vamos a encontrar reemplazando en nuestra función original, en f de x, ¿sí? El valor que encontramos de x, justamente especializando. Bien, ahora vamos a hacer el ejemplo. Sabemos que nuestra x del vértice va a ser menos b, nuestra b es negativo, así que menos b, que b vale menos 2, ¿sí? Por eso es menos 2, dividido 2, que es propio de la fórmula, por a, y a vale 2. Una vez que reemplazamos, perdón, no lo reemplacé, por 2. Dije, una vez que reemplazamos, hacemos la cuenta. Y de ahí vamos a encontrar la coordenada en x. Bien, lo contrario de menos 2 es 2 positivo, dividido 2 por 2, que es 4. 2 cuartos es lo mismo si simplificamos que un medio, ¿sí? O bien 0,5. Vamos a buscar la coordenada en y. Ya encontramos el valor en x. Sabemos que nuestro vértice va a pasar, no, sino que se va a correr 0,5 unidades o un medio unidades o la mitad respecto al eje X. Vamos a ver cuánto tiene que subir o bajar respecto al eje Y para poder ubicar ese punto, que va a ser nuestro vértice. Para eso dijimos que necesitamos reemplazar en nuestra función original, ¿sí? En nuestra f de x. ¿Qué vamos a reemplazar? Lo que encontramos como la x del vértice. Entonces, nuestra y del vértice va a ser igual a 2 por, y reemplazamos este 1/2 donde dice x. 1/2, todo el 1/2 al cuadrado, por eso pongo paréntesis, menos 2 por 1/2 más, perdón, creo que era menos acá, si no nos va a dar feo, no quiero, es menos 40. Y acá le vamos a agregar el menos, perdón. Entonces, pues si no nos van a quedar números con decimales y no quiero confundirlos más. La y del vértice va a ser igual a 2 por, resolvemos la potencia, 1/2 al cuadrado, si la potencia se distribuye respecto de esta división, va a ser 1/4 menos 2 por 1/2 son 2 medios o 1 entero, menos 40. La y del vértice entonces, 2 por 1/4 son 2 cuartos, podemos simplificarlo y nos da 1/2, menos 1 entero, ¿sí? Menos 40. 2 dividido 2 es 1. Entonces, 1/2 menos 1 es menos 0,5, menos 1/2. Menos 40, menos 40,5. ¿Sí? Entonces vamos a tener, dijimos, 1/2 o 0,5. Se los paso a propósito en la parte decimal porque en el gráfico aparece con la parte decimal. ¿Sí? Así coincide con los valores. Les digo aparece porque ya hice la parte del gráfico. Menos 40,5. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Nos vamos a correr respecto al eje X 0,5 lugares y vamos a bajar respecto al eje Y 40,5 unidades. ¿Sí? Y ahí va a estar ubicado nuestro punto. Después lo vamos a hacer, no se preocupen. Bien.
Vamos a buscar entonces las raíces. Bueno, muy bien, entonces vamos a buscar una hojita nueva. Voy a volver a copiar la función para tenerla a mano. ¿Sí? F de x es igual a 2x al cuadrado menos 2x menos 40, donde a vale 2, b vale menos 2 y c menos 40. ¿Sí? Recuerden que arreglé el signo para que no sean números enteros. Bien, segundo que vamos a buscar son las raíces. ¿Cómo vamos a encontrar dichas raíces? Una observación antes de arrancar a ver las raíces que quiero hacer es, a ver, primero, la fórmula para poder encontrar dichas raíces es x1 y x2, si es la fórmula resolvente o la fórmula de Bhaskara, se la conoce de cualquiera de las dos maneras, nos va a dar justamente x1 y x2, si es que tiene dos raíces nuestra función. Menos b más menos. No se asusten que ahora les voy a comentar de qué se trata este más menos. Raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, ¿sí? Todo dividido 2 por a. Fíjense que nuevamente vamos a estar utilizando a, b y c, por eso es importante que sepamos desde un principio cuánto vale cada letra. Bien, y una aclaración que les quería hacer, una observación, es que podemos determinar cuántas raíces tiene nuestra función. Esta va a ser como una observación aparte, ¿sí? Para saber cuántas raíces tiene nuestra función, si tiene dos, una o ninguna, vamos a utilizar el discriminante. ¿Qué va a ser el discriminante? Se simboliza con esta letra griega, ¿sí? Va a ser todo lo que esté dentro del radicando. B al cuadrado menos 4 por A por C, ¿sí? Utilizando este discriminante, nos va a dar, o sea, cuando nosotros reemplacemos los valores de A, B y C, nos va a dar un número. Si ese número, este discriminante, es mayor a 0, quiere decir que vamos a tener dos raíces. Si el discriminante es menor a 0, vamos a tener, perdón, no vamos a tener ninguna raíz, ¿sí? Porque fíjense que nos quedaría todo el radicando, ¿sí? Nos quedaría la raíz cuadrada de un número negativo, si el discriminante es menor a 0. Y la realidad es que la raíz cuadrada de un número negativo dentro del conjunto de los reales no se puede resolver. No podemos obtener la raíz cuadrada de un número negativo. O bien nos puede dar que el discriminante sea igual a 0. Entonces vamos a tener una raíz. ¿Sí? Entonces, para poder saber cuántas raíces vamos a tener, podemos, no es obligatorio, pero podemos calcular el discriminante, que es justamente todo lo que está, todo este radicando. ¿Sí? Si nos da mayor que 0, tenemos dos raíces. Si nos da menor que 0, no tenemos raíz. Y si nos da igual a 0, tenemos una raíz. En nuestro ejemplo, vamos a ver cuántas raíces vamos a encontrar. Ojo, no nos va a decir cuáles son las raíces, sino que nos va a decir cuántas raíces tenemos. Bien, reemplacemos. Sabemos que delta es b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces reemplacemos. B es menos 2.
nos pide b al cuadrado, o sea, menos 2 al cuadrado. Incluye el signo, por eso el paréntesis. Menos 4 por a, que vale 2, por c, que vale menos 40. ¿Sí? Entonces, operamos todo lo que podemos. Primero, la potencia, menos 2 al cuadrado, es 4 positivo. Recuerden que es menos 2 por menos 2. Menos por menos es más. 2 por 2 es 4. ¿Sí? 4. Y ahora tenemos que resolver toda esta multiplicación. Menos 4 por 2, menos 8. ¿Sí? Tengan en cuenta la regla de los signos. Menos por más, fíjense que el 2 es positivo, me da menos. Entonces, menos 4 por 2, 8, menos 8. Menos 8 por menos 40, vamos a tener menos por menos más, así que el signo va a ser positivo. Y 8 por 40 es 320. Entonces, nuestro delta es 324. ¿Sí? 324 es mayor a 0. Y dijimos, si nuestro delta nos da un número mayor que 0, quiere decir que vamos a encontrar dos raíces. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a buscar dichas raíces con esta fórmula, que insisto, puede ser conocida como fórmula de Bhaskara o fórmula resolvente. ¿Sí? De Bhaskara, gracias a quien Bhaskara, o fórmula resolvente. Les decía, Bhaskara por quien la inventó, quien la encontró, ese comportamiento, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a reemplazar en esta fórmula para poder encontrar dichas raíces. x1 y x2 va a ser igual a menos b, nos dice. Reemplacemos. Ojo que b es negativo. Y ahí me pide menos b. Así que menos y lo que vale b, que vale menos 2. ¿Sí? Menos b. Más menos. No se preocupen, por el más y el menos. Después les muestro para qué es. Raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 4 por a que vale 2, por c que vale 40 negativo o menos 40. Todo dividido 2 por 2, porque a vale 2. Y ahora resolvemos estas cuentas. Nos conviene ir resolviendo paso a paso, ¿sí? Todo lo que se pueda. x1, x2. x1 y x2 son las raíces, ¿sí? Recordemos. Me pide lo contrario de menos 2, ¿sí? Menos, menos 2. Lo contrario de menos 2 es 2 positivo. Más menos, raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, menos 4 por 2 por menos 40, fue lo que hicimos acá, ¿sí? En esta parte, en el discriminante. Entonces, podemos usar esta información, sabemos que nos da 324. O bien hacemos la cuenta. Menos 2 al cuadrado es 4 positivo, tengan en cuenta la regla de los signos. Menos por más es menos, menos por menos es más. 4 por 2 es 8, 8 por 40 es 320. ¿Sí? Todo dividido, 2 por 2, que es 4. Sigo. x1, x2 va a ser igual a 2, más menos, raíz cuadrada de 324. Todo dividido 4. Y acá viene esta idea del más menos, ¿sí? Nos van a surgir dos opciones, dos raíces justamente. Una en la que vamos a utilizar el signo positivo y en la otra en la que vamos a utilizar el signo negativo. Lo que ustedes quieran. Por ejemplo, x1 va a ser 2
menos la raíz cuadrada de 324 dividido 4. Y x2 va a ser 2. Fíjense que ya usé el menos, ahora voy a usar el más. La raíz cuadrada de 324 dividido 4. Es indistinto si utilizo primero el más y después el menos, no hay ningún problema. Y ahora operamos. La raíz cuadrada de 324 es 18. Entonces nos va a quedar 2 menos 18 dividido 4. ¿Sí? 2 menos 18 es menos 16 dividido 4. Menos 16 dividido 4 es menos 4. Esta es nuestra primera raíz. Vamos por la segunda. 2 más 18 dividido 4. 2 más 18 es 20. Y 20 dividido 4. Ven que justo coincide la pantalla. 20 dividido 4 es 5. Entonces, x1 nos dio menos 4 y x2 nos dio 5. ¿Sí? Ya tenemos el vértice y tenemos las raíces por donde van a pasar nuestra parábola, ¿sí? Donde va a tocar al eje X. Bien, vamos a buscar el eje de simetría. Tercero, eje de simetría. ¿Cómo voy a encontrar el eje de simetría? A ver si está en la primera pantalla. Fíjense que el eje de simetría, ¿sí?, va a estar justo a la mitad de las dos raíces, porque habíamos dicho, esta simetría va a partir en dos partes iguales a mi parábola. Bueno, entonces si están en dos partes iguales, está dividida en dos partes iguales, quiere decir que esta distancia tiene que ser la misma que esta, más allá de que a mí el gráfico no me haya salido muy bonito, que digamos. ¿Sí? Esa es la idea de simetría. Entonces, al encontrarse justo a la mitad de las dos raíces, vamos a utilizar esa información. Nuestro eje de simetría va a tener una coordenada en x, ¿sí? Le podemos poner x sub s para hacer referencia a que es del eje de simetría, y la vamos a encontrar justamente x1 más x2 dividido 2, ¿sí? Sabiendo que pasa por la mitad de mis dos raíces. Entonces, x1 y x2 nos dio menos 4 y 5. Esa es la información que tenemos. x1 es menos 4, x2 es 5. Eso es lo que obtuvimos. Bueno, reemplacemos y vamos a buscar nuestro x de simetría, ¿sí? O nuestro eje de simetría. x1 es menos 4. Menos 4 más x2, que es 5. Más 5. Todo dividido 2. Y operemos. Menos 4 más 5 me da 1. Debo 4 pesos y pago con 5. Me devuelven un peso a mi favor. Dividido 2, ¿sí? Es un medio. Y un medio es 0,5. Algo para tener en cuenta es que siempre el eje de simetría coincide con la coordenada en X de mi vértice. ¿Sí? Recordemos, el vértice nos dio 0,5 o un medio y menos 40,5. ¿Sí? A ver, no quiero hacer lío. Sí, menos 40,5. Estas son las coordenadas de nuestro vértice. Y fíjense que tenemos una parte en X, dijimos, y una parte en Y. Bueno, coincide la coordenada en X con el eje de simetría, porque justamente, fíjense, pasa por acá, ¿sí? En la intersección del eje de simetría con mi parábola está el vértice. Entonces es lógico que tengan una relación.
Bien, entonces todos los datos que encontramos son vértices, raíces, que dijimos, encontramos 2, una es menos 4, la otra es 5, ¿sí? Encontramos el eje de simetría, que nos dio nx igual a 0,5, ¿sí? Y la ordenada del origen, que inicialmente dijimos que era el valor de c, que es menos 40. ¿Sí? Con todos estos datos vamos a poder graficar una función cuadrática. ¿Sí? ¿Cómo vamos a graficar? Fíjense, a ver si les puedo compartir. Muy bien. Acá yo tengo graficada mi función cuadrática, muy bonita, fíjense. Y fíjense también, bien, puedo escribir por encima, a ver. Tenemos en 5, este valor es 5, x igual a 5, nuestra raíz. ¿Sí? Esta es nuestra parábola en turquesa. En x igual a menos 4, ven, que va de 2 en 2, menos 2, menos 4. Marcamos la segunda raíz, tenemos estos dos puntos. Pero sí, a ver si podemos. No, parece que no. Lástima porque quería que, si se podía ocultar, genial. Pero bueno, decía x1, x2, ¿sí? X igual a menos 4, la primera raíz, la marcamos en el eje X. La segunda raíz la marcamos en el eje X, ¿sí? Y hasta ahí tendríamos nuestras dos raíces. En 0,5, recuerden que esto va de 2 en 2, ¿sí? Por acá va a estar 1, acá va a estar el 1, acá va a estar el 0,5, va a estar nuestra recta vertical, ¿sí? Que es nuestro eje de simetría. Fíjense que de hecho acá está en rosita el nombre. Justo en la intersección de nuestro eje de simetría con nuestra parábola vamos a marcar nuestro vértice. ¿Cómo vamos a arrancar marcando nuestro vértice? A ver si puedo correr. Guárdame un cachito, ¿eh? No, me parece que no me deja. Una lástima. Les decía entonces, el vértice lo vamos a marcar 0,5 hacia la derecha en X y bajamos hasta 40,5. Este punto que está acá, es el que marcamos, tiene coordenadas 0,5 menos 40,5. ¿Sí? La ordenada del origen, fíjense de hecho que está acá. La ordenada del origen, dijimos que va a tocar al eje Y en menos 40, ¿sí? Y que la parte del dominio va a ser 0 porque no me corrí respecto al eje X. Y está acá. Es este puntito que está acá. Y ahí vamos a trazar nuestra parábola, ¿sí? Vamos a marcar, va a pasar por esta raíz. Vamos a ir uniendo los puntos sabiendo que es una línea curva, ¿sí? Y que, ¿cómo es el formato? ¿Sí? Entonces, una vez trazada nuestra parábola, ya vamos a tener graficada nuestra función cuadrática, ¿sí? Bueno, muy bien, chicos. Espero que se haya entendido. Les mando muchos besos y cualquier duda me avisan.